Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con esta serie de lecciones que hemos diseñado para ustedes y de esta forma poder aportar herramientas, recursos que nos permitan avanzar en este proceso de crecimiento personal y con ello alcanzar el desarrollo espiritual. Cada lección tiene como objetivo dotarlo de todo aquello que la Torá ha establecido como fundamentos para darle sentido a la vida. Así que al estudiar cada uno de ellos, evaluar, meditar y concientizar, podemos sacarle provecho a cada lección. En esta oportunidad vamos a estar estudiando en relación a los argumentos, los dogmas religiosos, ideas, opiniones, interpretaciones privadas que siempre surgen. Hablar de la Biblia, y más cuando a la gente le gusta debatir, le gusta el conflicto, le gusta criticar o condenar o juzgar o asumir que tiene la verdad absoluta, son discusiones que nunca llegan a nada, como tampoco nunca terminan. Son discusiones estériles porque cada quien está asumiendo tener la verdad absoluta, pero la verdad es una sola. Y considero que la forma de poder asumir que tenemos la verdad es que esté alineada a lo que el autor expresó desde una cultura, desde un sistema de creencias basado en fundamentos revelados directamente del Eterno a través de la Torá. Así que en el transcurso de la historia, la Torá ha sido considerada por nuestro pueblo Israel como la verdad revelada por el Eterno a su pueblo, a su nación, a una familia. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido diversas corrientes religiosas, filosóficas y sociales que han emitido argumentos, ideas, dogmas, interpretaciones privadas que se contraponen a la verdad contenida en la Torá. Esto nos muestra que las religiones han sido fuentes de guía, significado y estructura social, y mucho de lo que se ha enseñado como doctrina ha sido aceptado socialmente sin la evaluación, sin la verificación de los autores originales para dar fe de que aquello que están interpretando y asumiendo como doctrina es la verdad escritural. En el contexto hebreo, la Torá y los escritos bíblicos han sido siempre la base de la relación entre el ser humano y el Eterno. Sin embargo, con el paso del tiempo, en la medida en que fueron surgiendo interpretaciones institucionalizadas que se convirtieron en dogmas, entonces las cosas fueron cambiando. Por eso, queremos aportar un poco en relación a esto, porque muchas veces asumimos que lo que nosotros recibimos es simplemente para decir amén y aceptarlo como una verdad absoluta, como una verdad que supera cualquier cosa. Y no es así. Nosotros debemos desarrollar la capacidad de poder ser críticos, objetivos, y de esta forma no estaríamos atentando contra la fe. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque muchas veces lo que se nos dice no posee un fundamento. Ha sido lo que se aceptó sin verificar la fuente de donde se emite ese mensaje, de donde surge esa línea de pensamiento que se ha mantenido a lo largo de la historia. Entonces, cuando empezamos a ver las diferencias entre estos dogmas y los argumentos bíblicos fundamentados en la revelación, en el estudio, en la interpretación textual, los dogmas religiosos empiezan a tambalear. Esas ideas preconcebidas, todas esas interpretaciones privadas empiezan a verse amenazadas. Porque sin darse cuenta, son creencias establecidas por hombres sin llegar a cuestionar lo que este hombre pueda decir, porque se estaría atentando contra la autoridad,
cuando no es de esa forma. Lo que estamos simplemente es revisando para ver si aquello que se está emitiendo realmente tiene una base bíblica o no. Este tema nosotros debemos evaluarlo muy bien porque está mostrándonos que existe una confrontación entre la verdad revelada de la Torá y las interpretaciones religiosas o doctrinas humanas que distorsionan. Esa distorsión cambia por completo las cosas. Y sobre todo cuando nosotros tenemos palabras que las estamos leyendo en nuestra Biblia en español, pero que no tienen ninguna relación con lo que se dijo originalmente en hebreo. Entonces empiezan a contradecir o minimizar dicha verdad. E incluso Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que son los autores de la Biblia Reina Valera, que la gente tanto defiende, sobre todo la 1960, como si fuera algo totalmente inspirado por el Eterno, es una Biblia que tiene muchísimos errores. Incluso Casidoro de Reina alienta a que el trabajo que él hizo, que por favor se revise, y de igual forma Cipriano Valera. Los argumentos bíblicos son razonamientos y principios extraídos del análisis y estudio profundo de los textos sagrados, especialmente la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Implican una relación dinámica entre el texto, el intérprete y la vida cotidiana. Y esto es lo que nosotros no podemos perder de vista. El texto, lo que estamos leyendo, el intérprete, aquel que está plasmado en letra o que está estableciendo lo que el Eterno reveló, y la vida cotidiana, porque ese entorno o esa cosmovisión marca la línea de pensamiento. Por eso, fomentando un pensamiento crítico, la reflexión ética y el cuestionamiento sincero siempre nos guía a la verdad. Por otro lado, los dogmas religiosos son afirmaciones doctrinales que se consideran incuestionables dentro de una tradición religiosa. Y cuando revisamos esto, nos damos cuenta que en los diferentes sínodos o concilios y posteriormente lo que el Vaticano y el Papa llegaron a establecer, en su momento surgió algo que era la infalibilidad papal, o sea que el Papa era infalible y que se podía revisar todo pero no cuestionar. Usted podía estudiar pero no criticar o confrontar lo que estaba estudiando. De allí que cuando se iba a revisar las doctrinas, que viene a ser los dogmas religiosos que se vienen afirmando de interpretaciones privadas, totalmente desconectadas de la verdad, ellos establecieron que la base para establecer doctrina recaía sobre tres pilares. El primer pilar era el magisterio. O sea, todo lo que dijeran las autoridades era aceptado como doctrina. Dicho de paso, el magisterio son seres humanos, con limitaciones, defectos, imperfecciones, con errores, con fallas. Pero de allí salía la doctrina y nadie podía cuestionarlo. Lo otro que habían establecido era que con una sola cita bíblica se podía establecer doctrina. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, siendo críticos, siendo objetivos y amando la verdad, porque queremos caminar en integridad apegado a ella, esa sola cita que utilizan para asumir la doctrina, la pregunta que podemos hacernos, y si esa cita dentro de la versión está distorsionada, alterada o incluso agregada, como ha sucedido en muchos versículos, en muchas citas, sobre todo del Nuevo Testamento. Entonces estaría saliendo una doctrina que no tiene ningún basamento bíblico. El tercer punto era la tradición. O sea, todo aquello que surge de la tradición
era aceptado como doctrina. Entonces, ¿quién es el que establece la tradición y el porqué de ella para luego transformarse en una doctrina? Entonces, estos conceptos o estos dogmas religiosos, que son afirmaciones doctrinales que se consideran incuestionables dentro de la tradición religiosa, son los aceptados, defendidos hasta la muerte. Y estos suelen imponerse desde estructuras jerárquicas y a menudo no permiten una reinterpretación personal y mucho menos el análisis crítico. Entonces, cuando empezamos a estudiar, nos damos cuenta que los argumentos bíblicos se basan en la Torá y el razonamiento, mientras que los dogmas se fundamentan en la autoridad religiosa. Entonces no tienen una base. El estudio bíblico permite una reinterpretación en la medida que vamos conociendo, aprendiendo sin desvirtuar lo que originalmente se dijo. No estamos cambiando la esencia. Lo que estamos es reinterpretando para adaptarla a las condiciones actuales porque los tiempos cambian. En cambio, el dogma tiende al estatismo y eso causa mucho daño. Los argumentos buscan una conexión y una transformación, mientras que los dogmas tienen esa tendencia de controlar y la uniformidad, pero dentro de su estructura, no fuera de ella. En los argumentos el individuo siempre es activo, mientras que en las doctrinas y todas estas líneas de pensamiento el receptor es pasivo. La educación basada en argumentos bíblicos promueve el pensamiento crítico, mientras que cuando hablamos de estos dogmas, cuando hablamos de estas tradiciones, no es así. Vemos que también hay una dualidad entre revelación y el ser humano guiado por el Eterno dentro de los argumentos, mientras que al hablar de doctrinas religiosas, no. También podemos ver el conflicto entre la fe, la razón y la autoridad religiosa cuando estudiamos este tema. El poder de las estructuras sociales en la construcción de dogmas es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lo otro es la distorsión del mensaje original de la Torá por asuntos de antisemitismo. Y lo otro, el desplazamiento del foco espiritual hacia prácticas ritualistas sin fundamento profundo, pero que son aceptadas y van cargadas de esa parte mística, emocional, abstracta, que la gente tiende a definir muy mal porque lo llama espiritualidad, cosa que no es así. Las contradicciones surgen porque el ser humano tiende a interpretar la verdad desde su perspectiva limitada. Y allí es donde empieza el problema. ¿Cómo interpretar, obviando que el que escribió lo hizo hace 2000 años, que es lo último aproximadamente, que lo hizo en una lengua que ignoramos, que lo hizo en un tiempo que la diferencia es bastante, son 2000 años? Y no solamente eso, sino que también ese entorno o esa cosmovisión cambia y no es la misma la actual. Incluso muchas palabras, tradiciones, hábitos han cambiado. Entonces, hacerlo, evidentemente estaría causando un anacronismo y sobre todo ese anacronismo exegético al momento de querer interpretar la verdad desconectado de ella y obviando que los personajes, la lengua y el entorno era totalmente judío. El problema es que cuando los intereses personales, políticos o institucionales, hablando de lo religioso, priman sobre la búsqueda de la verdad, se generan dogmas o ideas que desvían el mensaje auténtico de la Torá. O sea, la historia del pueblo de Israel muestra múltiples de ejemplos de esta lucha entre la fidelidad a la revelación y las tendencias externas o internas que intentan modificarla. Es fundamental diferenciar ambos conceptos, porque el ser humano necesita herramientas auténticas para su crecimiento personal, ético y moral que lo lleva al desarrollo espiritual.
Quiere decir que el estudio de argumentos bíblicos favorecen el desarrollo de una fe consciente, madura y conectada con la verdad. Mientras que el dogma muchas veces puede generar dependencia emocional, rigidez mental, conflicto con el desarrollo personal y está sujeto a la realidad, que es diferente a la verdad. Ahora, ¿para qué es esto? Analizar estas tensiones que tiene como fin fortalecer la conciencia crítica y el discernimiento espiritual es muy importante para todos aquellos que amamos la verdad porque queremos ser uno con el Eterno. O sea, el objetivo es ayudar a que cada persona pueda identificar las fuentes auténticas del conocimiento espiritual que está recibiendo. O sea, defender su fe con fundamentos sólidos y no simplemente porque yo creo o porque lo dijo el pastor. Y de esta manera profundizar su conexión con el Creador a través de un estudio comprometido y honesto de la Torá. Aunque el estudio nos esté mostrando algo diferente a lo que hemos creído, nos tocará desechar aquello que asumimos por no tener un fundamento para asumir lo que el Eterno revela. Entonces, distinguir entre el argumento bíblico y el dogma nos permite profundizar la relación personal con el Creador, fomentar una vida de autenticidad espiritual, desarrollar autonomía en la toma de decisiones en cuanto a la ética, el valor, el juicio de valores que es necesario y sobre todo evitar manipulación ideológica o aquellas que se disfrazan de espiritual. Cuando nosotros estamos estudiando, nos damos cuenta que se debe fomentar una fe basada en una verdad para que nuestra vida realmente camine de forma sólida. No en la tradición que se pudiera esfumar porque pudiéramos estar siguiendo como un espejismo. Desarrollar el pensamiento crítico no es cuestionar al Eterno, es cuestionar las tradiciones, es cuestionar aquello que recibimos sin que haya sido evaluado o chequeado de forma fidedigna. Esto tiene como ventaja poder enriquecernos en lo personal, porque nuestra vida está basada en relaciones con el Eterno, con nosotros mismos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, etc. Prevención de ese fanatismo y del dogmatismo irracional que muchas veces nosotros vemos. Al punto de que ese fanatismo y ese dogmatismo irracional tiende a confundir que pudiera ser confrontado un concepto porque carece de la verdad, carece de principios, para tornar el asunto en algo personal y desacreditar o menospreciar, vejar o lastimar a aquel que está exponiendo una verdad diferente a lo que se ha aceptado como dogma, como idea, como parte del sistema de creencia por un fanático que lamentablemente no quiere ver más allá de lo que le están mostrando. Ahora, ¿por qué para muchos esto pudiera ser como que desventajoso? ¿O por qué lo ven como algo que no le estaría como que aportando, ¿no? Y por eso las desventajas. Porque puede generar conflicto con entornos religiosos establecidos. Y ahí empieza la lucha de intereses. Los desafíos emocionales al cuestionar creencias heredadas. Eso es muy fuerte. Porque esos desafíos emocionales hacen que la persona, cuando se ve amenazada o entra en conflicto porque lo que cree está en tela de juicio, activa de inmediato mecanismos de defensa y sin tener una base para defender lo que cree, simplemente contraataca. Porque para esta persona lo más importante es tener la razón, no necesariamente tener la verdad. La otra desventaja que yo considero es el hecho de que surge un aislamiento social por mantener una postura contracultural.
Y eso pasa mucho con algunas religiones. Empezamos a ver ese aislamiento, empiezan ellos solitos como que a apartarse, a no tratar a la familia, ahora estos son como que paganos, estos son esto, estos son lo otro. Eso es algo absurdo porque esta persona también salió de allí. Este tema, cuando empezamos a revisarlo, cuando empezamos a profundizarlo, nos damos cuenta que nos da también muchas herramientas para ese aporte a nivel del crecimiento personal. Nos da unos recursos que a lo mejor no hemos considerado y que pueden ser valiosos. O sea, el procesamiento de todo lo que nosotros recibimos debe pasar por un escáner, para llamarlo de alguna forma, que debe ser la Torá. Y no simplemente aceptar las cosas sin un filtro. El proceso de cuestionamiento de dogmas erróneos permite al individuo reestructurar creencias, por muy duro que sea. Pero también nos ayuda a eliminar distorsiones cognitivas y adoptar una verdadera espiritualidad basada en la verdad. Porque esto nos permite romper con estructuras sociales que imponen su verdad manipulada y promueven la autonomía y la autenticidad cuando es totalmente falso. En la tradición hebrea, esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda de estos principios está asociado con la Teshuvá, porque nos lleva a un proceso profundo de transformación en la vida. Y eso no lo podemos perder de vista. Debemos tenerlos presentes. Vemos casos como Abraham, como Elías el profeta, como Maimónides, como el Rabbi Akiva, que vivieron este tipo de situaciones y tuvieron que pararse para defender todo aquello que ellos estaban estableciendo, enseñando, impartiendo. Este punto en cuanto a los argumentos y la diferencia que pueda existir con doctrinas, con ideas que salen de hombres que distorsionan la verdad porque está basado en interpretaciones privadas. Todo este tema está conectado con áreas que nosotros necesitamos revisar. Y es ¿por qué asumimos o por qué pensamos que todo lo que nos han dicho no tiene ningún error, no tiene alguna falla? Que todo lo que nos han dicho es perfecto, como si lo hubiéramos recibido directamente del Eterno. Nosotros debemos ser objetivos y claro, cuando tengamos una verdad que podamos comprobar y que realmente sea así, bueno, la defenderemos. Aunque no estamos en este mundo para debates, para conflictos ni nada por el estilo. Es un trabajo personal, es un trabajo interno único. No estamos aprendiendo o estudiando para ver quién sabe más y empezar esa lucha a ver quién es el que maneja como que más profundidad o tiene más conocimiento, porque al fin y al cabo eso no es lo relevante. Este tema de estos argumentos y todo lo relacionado con los dogmas, etcétera, está muy relacionado con la lucha interna entre el Yetzer Hará y el Neshama. Ese instinto hacia el mal, que es el Yetzer Hará, y ese Neshama, que es esa chispa divina, que es parte del Eterno, está en lucha. Y por eso, cuando vemos los argumentos y por otro lado vemos estos dogmas, estas creencias religiosas, estas doctrinas vacías, empieza una lucha. También nos ayuda a que el poder de la educación siempre debe fomentar, buscar la verdad, ser honesto con nosotros mismos y un pensamiento crítico. También podemos ver que el discernimiento
entre una fe verdadera y lo que es una religión y sus dogmas y sus doctrinas para diferenciar entre uno y otro, para no caer en todo lo que regularmente el ser humano cae cuando carece de una formación académica que le permita distinguir y sobre todo una búsqueda de su hombre interior para poder analizar, para poder revisar, para poder evaluar las cosas. O sea, esto tiene implicaciones que no podemos obviar, porque requiere humildad y apertura al estudio profundo, porque afecta la manera en que nos relacionamos con lo sagrado, con lo santo. Implica una revisión continua de nuestras creencias, impacta la educación y la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Entonces tiene implicaciones que son relevantes y que debemos considerar. Por eso es importante o es relevante el tema, porque debemos verlo como algo esencial. Vivimos en un tiempo donde hay una sobreabundancia de información en las redes sociales. Es un mercado de ideas, de opiniones, pero también de mucha desinformación. Entonces, ¿cómo extraer la verdad? Es como sacar una aguja de un pajar. Diferenciar la verdad revelada de la Torá de los dogmas creados por el hombre es clave para mantener una vida espiritual genuina, una vida comprometida, coherente con el propósito celestial. O sea, en tiempos de confusión ideológica, esta búsqueda se va a convertir como en una brújula moral. Así que es crucial para los hijos del Eterno en la actualidad, y especialmente aquellos que están despertando y que quieren caminar en la verdad, que siempre estén atentos a aquello que están leyendo y que tengan presente que esto no es un asunto autodidacta. Hay mucha gente que tiene esa capacidad, pero en el Pirkei Avot dicen de forma muy clara, tú debes hacerte de un maestro. En una sociedad globalizada, donde hay tanta gente hablando, comentando, ¿cómo poder extraer verdades o pensar que nosotros podemos sacar una verdad de temas que son muy profundos, que son complejos? Así que se presentan grandes desafíos, grandes oportunidades en este tiempo, y nosotros debemos saber aprovechar todo esto. Tomar decisiones éticas y morales fundamentadas en principios verdaderos, estudiar diariamente la Torá con comentarios de rabinos, de personas que como judíos han estudiado y han dado hasta la vida por todo esto, es esencial. Pero también el hecho de dialogar con respeto, pero con firmeza, frente a una doctrina distorsionada, cuando un ser querido, un amigo, pudiera estar caminando por una senda que es contraria a la verdad. Entonces, poder dialogar con respeto y hacerle ver que hay otras caras de la moneda que está obviando y por lo tanto no puede asumir que tiene la verdad absoluta. Esto nos ayuda como aplicabilidad en la vida diaria, porque uno debe ser coherente entre la fe, la acción y el conocimiento. Estudiar pasajes de la Torá con sentido crítico nos ayuda mucho a saber en qué estamos caminando, hacer preguntas y investigar, sentarnos con alguien que comparte nuestra fe, pero a lo mejor ve las cosas desde otro ángulo porque tiene otro enfoque, nos puede ayudar en una retroalimentación. Reflexionar sobre si lo que creemos tiene pilares o es simplemente una costumbre. Nosotros debemos tomar decisiones éticas con base de valores que estén plasmados en lo que conocemos como Biblia, y de esta manera poder estudiarlo y no simplemente repetir todo lo que nos están diciendo, sin ver
que aquello que nos dicen realmente tiene un fundamento. La verdad de la Torá, y nunca lo olvide, la verdad de la Torá no depende de la aceptación humana ni de las corrientes religiosas dominantes, sino de su origen divino. O sea, confrontar esas ideas, esos dogmas que se oponen a la verdad revelada no debe hacerse desde la confrontación agresiva, y téngalo presente, sino de un debate con altura desde la firmeza, desde un estudio profundo, de una vivencia auténtica. O sea, usted tiene que saber con quién va a tratar, porque hay personas que lo que les gusta es discutir por discutir y no tienen ninguna formación académica, pero le gusta el show y el escándalo y gritan y todo esto porque, bueno, le gusta estar en la palestra y causar que la gente lo busque, lo siga. Eso es todo, chauvinismo. Miren, en este proceso de cambio, de rectificación, de construcción, el ser humano se va fortaleciendo, el ser humano va creciendo, y esto le permite acercarse al Eterno con una fe madura pero a la vez transformadora. Y eso hay que tenerlo siempre presente cuando caminamos. O sea, la diferencia entre argumentos bíblicos y dogmas religiosos no es un simple matiz teológico, sino un eje central en la búsqueda de una espiritualidad plena. Por eso, desde las raíces hebreas, que es de donde se emite el mensaje, desde esa perspectiva, y de allí todo lo que enseña nuestro pueblo y los rabinos a través de sus fuentes originales, promueven el pensamiento, la reflexión y la transformación del ser. O sea, volver a los principios, volver a estos fundamentos como fuente viva y no fosilizada, es una invitación al crecimiento personal y a la autenticidad espiritual y a una vida mucho más íntegra, donde el diálogo con lo sagrado se convierte en un motor de cambio interior y social. Así que nosotros debemos seguir avanzando, debemos crecer, pero usted no puede crecer teniendo tantas deficiencias en cuanto a formación, en cuanto a preparación, porque lo único que tiene es un espejismo. Usted tiene ideas, tiene dogmas, doctrinas, conceptos que no tienen ningún fundamento. O sea, usted quiere caminar sobre una nube y es imposible. Pero si usted estudia por amor al Eterno, por amor a usted mismo y sobre todo por temor al cielo, porque ama la verdad y quiere caminar en ella, usted debe tener la capacidad de cuestionar lo que usted ha venido estudiando y aprendiendo. Y pensar por un momento, oye, ¿realmente lo que me han enseñado es una verdad o no? Porque aquí está en juego su vida. O sea, yo no me puedo aferrar a un concepto a ultranza sin saber el porqué y las bases de lo que estoy defendiendo. O sea, eso no es razonable. Y usted puede decir, bueno, pero es que estamos por fe, no es un asunto de razonar, pero es que la misma Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Usted no tiene más fe ignorando más. Usted tiene más fe obedeciendo más aquello que le están revelando a través de la palabra. Pero usted tiene que saber qué es lo que le están enseñando para ver si tiene una fe sólida o simplemente camina en medio de un espejismo. Usted debe tener claro todo esto por su bien, por su vida, por su familia. Así que nos queda nosotros sincerarnos, dejar el autoengaño, dejar de cerrar los ojos y sobre todo defender cosas indefendibles. De cerrarnos a una verdad y pensar que el que piensa o el que cree diferente a nosotros es mi enemigo. No, no es mi enemigo. Simplemente que ha estudiado, se ha formado, ha buscado y encontrado una verdad, se cuestionó y tuvo el valor de decir, yo no quiero seguir caminando en una mentira, quiero asumir una verdad, porque al fin y al cabo es mi vida lo que está en juego. Eso es lo que debemos hacer.
Eso es una actitud de alguien con madurez, o por lo menos en eso tiene cierta madurez. Creo que este camino, que no es instantáneo en cuanto a los cambios, sino progresivo, será efectivo en la medida en que estemos abiertos a ir revisando y cambiando lo que tengamos que cambiar y asumiendo aquello que venga nuevo. No debemos tener miedo a los cambios y los procesos que generan esos cambios. Porque si realmente amamos al Eterno y nos amamos a nosotros, nos daremos cuenta que por nuestro bien. O sea, piense por un momento, si usted está caminando en una mentira, ¿a dónde va a llegar? Cuando se presente delante del Eterno, ¿qué le va a decir? Cuando Él mismo le diga, caminaste en algo diferente a lo que yo he venido mostrando y quedó plasmado y que mucha gente enseñó. Tú te amarraste, te aferraste a algo que yo nunca dije, pero de pronto estas personas sí dijeron, o la versión bíblica totalmente distorsionada también lo dijo. O sea, es difícil, y sobre todo cuando queremos sacar verdades de versiones que estamos conscientes que tienen errores, pero tampoco es que vamos a quemar la Biblia, simplemente que la vamos a revisar, vamos a estudiar, vamos a leer con mucho cuidado, para saber si lo que se está leyendo realmente es lo que dijo el autor, y sobre todo que nosotros podamos alinear nuestra mente al pensamiento de ese autor, para que de esta manera, al alinearlo, nosotros podamos interpretar teniendo coherencia con aquel que emitió este mensaje y no cambiarlo. Así que seguimos avanzando, seguimos creciendo cada día un poquito más, un paso a la vez, y nos vemos en la próxima lección. Bendiciones para todos y shalom.